Latinoamérica, aún me sigo preguntando por qué lo sigue siendo. ¿Acaso se puede tener un país sin personas? Quizás es una respuesta sencilla, pero en este mundo ya no hay humanos. Solo quedan pendejos. Han pasado 9 años desde que el mundo fue devastado por un virus zombie. Alice, nuestra protagonista ex policía, sobrevive en un mundo plagado de esas cosas, mientras que en cada capítulo son narradas sus aventuras. Aunque yo me sigo preguntando por qué la introducción es innecesariamente larga. Pero bueno, no es de mucha importancia que digamos. Estoy aquí para dar a publicada mi reseña crítica a la historia del creador y editor novato Luciano Historias Z, y la puedes encontrar como Un Mundo Devastado. Esta serie fue lanzada en enero de este año y ya cuenta con una segunda temporada en curso. Con este vídeo planeo dar los puntos que yo tomé en cuenta para evaluarla, y si es buena o mala su implementación, y en el proceso diré por qué lo hago. Solo tomaré en cuenta toda la primera temporada, la segunda se dejará aparte para otra reseña si el autor llega a terminarla. Y sin mucho más, podemos empezar. Como bien se sabe, la narración de una obra es lo que se ha discutido durante hace ya bastante tiempo. Esta es muy importante, no solo por el hecho de hacer que la obra sea un deleite para el lector o audiencia que lo consume, sino también, por darle coherencia y sentido a la creación. En total, tenemos dos narradores que nos ayudan a expresarnos al escribir algo, los cuales son conocidos como la primera y tercera persona. Si no hay un manejo decente a estos dos, la obra puede no ser entendida y quedar en nada de lo que has querido explicar. Si quiero dar un ejemplo de la primera persona, podría mencionar a la novela Invisible escrita por Eloy Moreno, El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Adon y El túnel de Ernesto Sábato. Si decidimos ir por la tercera persona, tenemos una buena variedad, pero mencionaré especialmente a Misery de Stephen King, Cadáver exquisito de Agustina Bazterrica y la saga de Metro 2033, solo por mencionar algunos. Si esto aún no te explica nada de lo que es la primera y tercera persona, podríamos deducirlo en que, la primera persona, se trata de uno mismo tratando de explicar los acontecimientos a un tercero, en cambio, la tercera persona se centra más en la de un ser omnipresente que narra lo que pasa en la historia. Ahora que tenemos este conocimiento sobre la primera y tercera persona, podemos proseguir con el principio. La historia empieza, y cito. Ahora me encontraba caminando por una desolada calle en búsqueda de suministros. Como ven, este inicio puede ser aceptable para la gente que no conoce mucho sobre el tema, pero es por mucho lo peor que se puede hacer en una historia que se centra en la primera persona. Últimamente he visto a mucha gente preguntando el cómo podría iniciar su historia. En verdad, el inicio puede ser de diferentes maneras. Podríamos establecer un diálogo como lo hizo William Gibson en Neuromante, una acción como en Cadáver exquisito o incluso una descripción como las que hace Stephen King en sus obras. Si hago una pequeña comparación con el capítulo 1, esto no sería lo adecuado para un inicio en primera persona. Las calles siguen oliendo mal incluso después de casi una década. Han podido sucumbir al abandono, después de todo no hay nadie quien pueda arreglarlas. Los edificios están de igual manera y han perdido su color, pero tampoco hay nadie quien los pinte. Me empiezo a reír un poco de lo estúpido que sonó aquello, aunque paro a tiempo antes que alguien me pueda escuchar. Parece que el único que sigue teniendo su color es el cielo, siempre azul como lo recuerdo de niño. Desearía estar ahí. Como ven, con esta simple introducción podrías dar rienda suelta a tu historia. Esto también aplica con las conversaciones de otros personajes, pero eso se explicará más adelante. Con lo antes dicho, surge la pregunta, entonces un mundo devastado, ¿qué tipo de narrador tiene? En un principio, se nos establece que el narrador en primera persona es Alice. No obstante, esta misma suelta frases, como si quisiera dar a exponer algo a un tercero, más no hablando consigo misma. Esto se puede explayar con la frase. Aquí es donde me refugio, en una casa. No había nadie cuando llegué aquí, pero me tardé un tiempo en hacerlo un refugio, pero tengo de todo, agua, armas, comida, de todo. También algo importante que podría resaltar a primera vista son los pensamientos de Alice. Si bien, las acciones son narradas por su cabeza, al parecer sus razonamientos se usan con un tipo de efecto para la voz, notándose modular profundo y no la natural del programa. Esto en un principio no está bien, suponiendo que es una historia en primera persona, no debe de haber algo que diferencie acción y pensamiento, sería algo ilógico separarlos, ya que son lo mismo dentro de la narración. Consecuentemente, tenemos a las narraciones de la protagonista junto a sus obviedades cuando describe objetos o acciones que realiza, como por ejemplo, cuando mata a un zombie después de cortar la madera.
He acabado con el muerto que intento atacarme. Esto se dice después de haberlo matado con un claro efecto de sonido, por lo que está de más la narración de ella misma. Después de toda esta explicación, podríamos pensar que seguirá así hasta el final de temporada, pero esto se altera drásticamente cuando se añaden los personajes secundarios y de apoyo, por lo que, en vez de narrar las acciones, toda la historia se convierte en una sarta de conversaciones entre personajes, dejando la primera persona para algunas acciones y la mayoría de veces centrándose en los efectos que se colocan. Se necesita de un personaje que explique las cosas que suceden. Esto también se debe de hacer con las discusiones y acciones que se dan, en vez de, obviamente, colocar solo conversaciones. Pondré un ejemplo sobre a lo que más o menos me refiero. Robert ha callado la conversación con un golpe hacia la mandíbula de David. Tirado en el suelo, no puede defenderse de los múltiples ataques que hace Robert. Me paré de mi asiento para detener la discusión, pero Liliana me sujetó del brazo. ¿Qué te pasa?, le grité. Ella me devolvió la mirada con un claro enojo. Intenté zafarme mientras podía escuchar los gritos de David suplicando piedad. Siento que este tipo de narración hubiese sido la efectiva para continuar la historia, o en cambio, se pudo haber hecho un poco de esfuerzo más e ir directamente y usar a la tercera persona si en realidad se quería meter a más de 5 personajes. Pero no puede pasar ya que la dicha primera persona se queda hasta el final, inclusive en la segunda temporada, por lo que pasaré al siguiente punto de esta exposición. Quiero ser muy sincero, no soy bueno con los efectos de sonido o ambientación en cuestión con la música de fondo, pero creo que tengo conocimiento necesario o mínimo para este tipo de casos. Para resumir el punto de la ambientación o música de fondo de un mundo devastado. Este se reduce en el soundtrack de la serie de televisión The Walking Dead o de The Last of Us, a veces también utiliza algunas canciones de diferentes géneros. A comparación de las novelas o historias, donde la ambientación se reduce en las descripciones que hace el narrador, este tipo de series se centra en agarrar un soundtrack de una película, serie o videojuego del género de zombies, en caso contrario, los de terror. No tengo mucho problema con esto, conozco que los recursos son limitados, y hay que arreglárselas como sea, ya que no todos tienen una computadora potente o tiempo para invertir en un producto que es un hobby. Pero con algo que sí le tengo un poco de molestia es con el abuso de los efectos, los cuales ocasionan el reemplazo del texto que debería de estar ahí. Esto origina que toda la historia se convierta un 90% en puras conversaciones. Yo creo que siempre debe de haber un balance entre lo que se necesita contar y los efectos que se van a usar, más no abusar de uno y dejar el otro de lado, sin mucho texto innecesario ni tampoco efectos especiales que estén colocados para cualquier ocasión. Aunque, en realidad tengo que admitir que algunos efectos sí están bien hechos y colocados de buena manera. Esto es un punto positivo para la obra. Quizás te sientas identificado, pero, ¿alguna vez has tratado de escribir un protagonista con algún pasado triste y no te haya funcionado, y que este terminó en un Gary Stu sin más? Pues, podríamos decir que este es el mismo caso. Se nos plantea a Alice como una protagonista que sigue dolida por la muerte de su hijo en sus años de policía, pero que se siente sola y con necesidad de apoyo emocional de personas en las que puede confiar. Como el primer punto de esta parte, quiero tratar del desarrollo que tiene Alice, el cual es nulo, pero me gustaría explicar el porqué. En la serie se nos muestra que tiene un trauma con su hijo muerto, John, el cual la hizo entrar en una depresión severa por algún tiempo. Pero esto solo se resume en flashbacks y momentos donde está llorando recordando su vida pasada. Un anónimo me dijo hace tiempo que el desarrollo de un personaje se basa en avanzar y evolucionar como persona por toda la obra. Quizás la historia se trate de un viaje de un punto a otro, todo esto siempre y cuando los personajes aprendan mínimamente algo más. Por ejemplo, puede que nuestro protagonista cometa un error al principio de la obra, este mismo error se queda en la cabeza del personaje, por lo que evitará cometer este fallo después. Aunque queda claro que no se tiene que abusar mucho de esto. Tomando lo dicho anteriormente como una guía, Alice no tiene claro un desarrollo explicado o notado, si lo podemos decir así, ya que toda su travesía en la primera temporada se basa en su totalidad en la reunión de sobrevivientes, más no en la evolución de su personaje. Para aumentar más el argumento del primer punto, tenemos el segundo, en el cual me baso en la motivación de Alice para sobrevivir.
Como bien conocemos, para una historia se necesita que el héroe o protagonista tenga un motivo por el cual realizar las hazañas que hace a lo largo de la trama, desarrollándose como persona. Pero después de todo, Alice ya no tiene a su hijo, tampoco a sus padres ni amigos, sin nada, ¿qué es lo que la mantiene viva para sobrevivir? En Cyberpunk Edge Runners, David Martínez tenía el motivo de llevar a Lucky a la luna y eso es lo que lo mantiene vivo a través de su travesía en Night City. Seok-woo, el protagonista de Train to Busan, quería proteger a su hija de los zombies para que esté sana y salva. Incluso Andy, de la película Cargo, tenía el mismo motivo que Seok-woo, e hizo todo lo posible por proteger a su hija incluso si este se había convertido en zombie. Si hacemos una comparación entre todo lo mencionado, ahora nos queda claro que a Alice le falta una motivación clara para sobrevivir el apocalipsis. Lamentablemente esto también tiene un tercer punto, en el que Alice carece de un pensamiento inteligente, o el por qué hace lo que hace, y tengo algo para reforzarlo. En el capítulo 1, hace la aparición el personaje de Carol, que se convierte en la acompañante de Alice. Esta chica aparece de la nada dentro de una carretera vacía, ambas se apuntan con el arma pero hace unas señas para que suba al carro sin una razón aparente. El conflicto empieza por la acción de Alice, ¿por qué sube al carro? ¿Acaso no había mencionado anteriormente que no podía confiar en otras personas en estos tiempos? Esto también pasa en el siguiente capítulo, mientras que Alice le pregunta a Carol si quiere quedarse, sin preocuparse del riesgo que eso puede traer o preguntarse el por qué Carol la ayudó. Curiosamente está dispuesta en abandonar su sueño de ir a Los Ángeles aludiendo de que ya no hay nada que hacer en Los Ángeles, para quedarse con Alice. Y si esto fuera poco, de nuevo el caso se repite en el siguiente capítulo, cuando ambas ayudan a Madison de unos zombies y le permiten quedarse con ellas. ¿Habrá alguna explicación el por qué ayuda a tanta gente? Es un detalle, pero si no lo han notado, todo humano que se cruza con Alice siempre tienen buenas intenciones, y si no es el caso, este se evangeliza en el mismo capítulo. Esto último puedo decirlo con todas las personas que se cruza sin excepción. Pasa con Carol, Madison, absolutamente todo el grupo de Dominic y con el pequeño grupo de Mickey. Todo esto hace que la protagonista sea una página en blanco de lo que quiere el autor moldear, junto a un pasado trágico que no tiene nada que interesante más que la muerte de John. Aunque este último solo aparece en recuerdos y no tiene ocupación más que atormentar a la protagonista. Quizás he sido muy duro aquí, pero estamos hablando de una temporada completa que pudo haber hecho más y no un tiempo perdido viéndola. Quisiera decir algo bueno de lo que sigue, pero lamentablemente no puedo. En un momento que no recuerdo me había puesto a pensar si en esta historia aparecerán al menos algún personaje secundario que sea memorable y opacaría a la protagonista con alguna historia más interesante, pero aquí también me equivoqué. Hubiese agradecido mucho aunque sea un intento de haber dado una historia más interesante a estos personajes, pero desde la personaje Carol hasta el grupo de Mickey son todos iguales sin personalidad. Sí, sé que tiran chistes malos, pero eso no significa que sea desarrollo, solo parece forzado. Iremos por pasos, por lo que primero hablaré de Carol. Ella entra como un deus ex machina cuando hace su aparición saliendo mágicamente de un carro frente a Alice, y ella sin preguntarse si era buena o mala persona le hizo señas y la ayudó. Llegan al refugio de Alice y esta última la ofrece quedarse. Carol acepta, renunciando a su sueño de viajar a Los Ángeles. Si hablamos de participación dentro de la obra, después del capítulo 5 ya no tiene un pasado que contar por lo que su utilidad ya llegó a su fin, tampoco cuenta con un desarrollo sostenido o que incite a la trama a avanzar, o que incluso el público se identifique con ella. Su colaboración a la obra solo fue unirse y ayudar a la protagonista. Puedo decir que el mismo caso pasa con Madison. Solo aparece de casualidad encerrada en una jaula pidiendo ayuda y se une al grupo, cuenta su historia de cómo atracaron su hotel y ella escapó de unos motociclistas. Aclaró que tampoco se nos dice cómo se logró curar si literalmente sufrió un disparo en el hombro. Es el mismo caso de Carol, su participación termina poco después del capítulo 5, y su pasado solamente sirve para conectar al grupo de Vázquez con Alice, aunque bueno, lo último es más una teoría. No cuenta con un desarrollo, tampoco algo que incite avance en la trama o empatía. Su colaboración a la obra solo fue unir y ayudar a la protagonista junto a Carol. Y el último que hablaré aquí es Dominic, que tampoco tiene nada que aportar. Casualmente este tipo está en la comunidad que casualmente se encuentra con Alice y que casualmente esta última la conozca. ¿Cuántas casualidades, verdad? Aparte de esto no suma casi nada a la historia de Alice más que simples líneas. Es, otra vez, el mismo caso que con Carol y Madison. Dominic es más de lo mismo, aunque su participación empiece después del capítulo 5, su pasado solo sirve para conectar casualmente con Alice y recordar que tienen un compañero muerto. No tiene un desarrollo y solo hace más grande el grupo de Alice al seguirla.
Puedo continuar con esto e incluso decirlo de cada uno de los personajes, pero esto solo alargaría el vídeo y no llego a lo que me gustaría explicar. Ninguno de ellos se siente vivo, y me parece que solo entran para dar comentarios tristes acerca de sus vidas y contar historias para que podamos simpatizar con ellos. Y la mayoría de estos saben usar armas, me da un poco de risa. Hablar de una trama que interese al público se vuelve inservible cuando van avanzando los capítulos y la supuesta historia que tiene detrás, y para decirlo sencillo, no existe una en concreto. Todo capítulo tiene diferentes objetivos, por lo que no hay algo en común para identificar a la obra. Para hacer un ejemplo, tendríamos al Señor de los Anillos, la cual su trama se puede simplificar en el viaje de Frodo para destruir el anillo único, o en Terminator, donde se tiene que proteger a John Connor para que viva. Estas tramas son las que mueven la historia en la mayoría de casos, pero no el caso en el de Un Mundo Devastado. Alice no tiene un propósito más que el de vivir, no tiene motivaciones que al menos la muevan de su sitio, y la trama de la serie no existe. A veces se dan pequeños vistazos sobre algo grande que no llega a nada en la temporada, por lo que mencionaré mi punto. Toda la temporada se mueve debido a las casualidades de Alice de encontrarse con sobrevivientes, y como esta protagonista no tiene una motivación verdadera, hace que la trama siga inexistente hasta la temporada 2. A todo esto, creo que el desarrollo de la historia está un poco trabajado, porque solo nos dan algunos vistazos y no la carne completa. Por ejemplo, sabemos que, antes de introducirnos a Alice habían 3 comunidades, la de Elena, Vázquez y una más que no puedo recordar. Lo que pasa después se nos resume en un comentario de Dominic, el compañero de Vázquez termina por derrotar a ambas comunidades rivales, pero unos cuantos quedan vivos. Luego de esto empezaría el capítulo 1, y lo demás ya deberían de saberlo. Y claro, esto es un chiste cuando recuerdas que han pasado 9 años después del incidente, o sea, me estás diciendo que estás tirando al tacho tantas cosas que se pueden contar, tantas tramas y desarrollo para la historia se han ido de las manos por no planificar bien la obra. Ahora es aquí donde me pregunto, ¿se puede mejorar esta obra al menos para que sea disfrutable? La respuesta es sí. Entonces, ¿qué recomendaciones puedo dar en estos casos donde la historia es una completa página en blanco? Pues, lo único que se puede hacer es borrón y cuenta nueva. Estoy consciente de que no será fácil asumir que todo tu trabajo sea borrado en un rato, pero aceptémoslo, la historia solo guiaba hacia lo cliché. Esta historia me ha dado ideas sobre cómo mejorarla, por lo que las explicaré a continuación. En primera instancia, hablaré de cómo podría mejorar la narración. Como bien ya mencioné ejemplos, quería explicar cómo se podría entender mejor las cosas. Por ejemplo, si la tercera persona es difícil para el escritor, entonces la primera persona vendría a ser la mejor opción. Claro que todo esto es sin cometer fallos tontos de por medio. Siempre hay que entrar en el papel del protagonista y dejar la exposición como si se intentara mostrar a alguien más. En cuanto a los efectos especiales, es mejor no abusar de ellos que de alguna forma suplantaran tus escritos. De la misma manera, no hacer excesiva la lectura para no abrumar al espectador cuando podrías haber puesto un efecto de sonido y cuadrarlo con el momento. Aquí voy a cambiar un poco la dinámica, por lo que empezaré con la trama. He estado viendo lo que podría funcionar y que al mismo tiempo sea algo original. Y lo que se me vino a la mente fue una venganza, pero, ¿por qué? Porque siento que puede ir bien con la trama y desarrollo de la obra al mismo tiempo con los personajes. Por lo que quiero que escuchen esto. El apocalipsis empezó hace 9 años. Las personas que se han ido por su lado ahora están muertas, las pocas que se fueron en grupos han sobrevivido hasta ahora. Todos siguen al líder actual, quien ha sobrevivido todos estos años y se ha salido de sus casillas. Una tarde cualquiera, él se levantó teniendo una epifanía, donde uno de sus lacayos lo traicionara. Él quiere destruirlo, por lo que avisa a todos que lo quiere muerto. Aquí debería de entrar Alice, nuestra protagonista. Tiene un pasado con el jefe que quizás se contará después, pero ella admira mucho a este tipo y quiere serle útil, por lo que tomará la tarea de encontrar y terminar con ese traidor. En su total imprudencia, se le ocurre contarle a un compañero para aliarse y buscar juntos. Obviamente este último la traiciona, disparándole en la pierna y en la mano. Alice, deambulando sin muchas opciones para vivir, encuentra a una niña que acaba de ver todo lo que pasó. Toda su esperanza se encuentra en ella para que cuente la verdad.
Por otra parte, el traidor le comenta al líder que acabó matando a Alice por dispararle desde la espalda, deduciendo que terminó con el traidor. El líder celebra y corona al compañero como su digno sucesor. Alice se entera de esto, por lo que aquí comienza su venganza para matar a quien lo traicionó. Quizás suene algo cliché este tema de traición, pero supongo que es mucho mejor en vez de juntar sobrevivientes y unirlos a tu comunidad. Puede que aquí, Alice se encuentre con personas que la ayudaran o la traicionan durante su viaje, ya que ella tiene algunos problemas personales que aún no supera, por lo que es fácil de moldear si se toca un poco la historia detrás de ella junto a la relación que tenía con el líder actual. Bueno, creo que hasta aquí llegó mi reseña crítica para esta historia, la cual me tomó el tiempo de escribir este guión y manejar todo para que no haya algo que no conté. Debo de dar gracias a Durahan y Robert Knight por la ayuda brindada en las recomendaciones y revisión de guión varias veces. De nuevo, gracias por su paciencia. Si hay alguna historia que quieres que le haga una reseña, están abiertos a comentar en su totalidad. Gracias por ver todo el vídeo, espero que haya sido de agrado. Adiós.